Un hogar idílico. Eso era nuestra casa hasta que cumplí 11 años. Yo soy Tasha, y recuerdo una vivienda acogedora de 2 plantas, nada ostentoso, pero nuestro refugio. Mamá y papá, a ojos de una niña, parecían felices. La separación irrumpió como un rayo en un cielo sereno. Pacífica, sí, pero inesperada. A diferencia del torbellino que destrozó la vida de Jenny, no hubo gritos, ni batallas por posesiones materiales. Un día, papá simplemente se marchó, llevándose sus herramientas y sus pertenencias. Un abrazo fuerte, un «siempre estaré aquí para ti, princesa», y se fue. Mamá, al principio, mantuvo una fortaleza admirable. Las mensualidades de papá llegaban, y aunque sus suspiros revelaban una insatisfacción silenciosa, un murmullo sobre la insuficiencia del dinero, su aplomo era inquebrantable. Los fines de semana, el aroma a café y aceite de motor inundaba el pequeño apartamento sobre el taller de papá, un lugar que, a pesar de todo, amaba profundamente. Un año después, la vida dio un giro inesperado. Richard llegó a nuestras vidas, un hombre con 2 hijas, Sarah y Emma, unas cuantas primaveras menores que yo. El anuncio de su compromiso iluminó el rostro de mamá como un árbol de Navidad. Sus manos entrelazadas con las mías, una efusividad desbordante. «Piensa, cariño», me dijo. «Tendrás hermanas. Seremos una familia de verdad otra vez. Richard es maravilloso. Sus hijas son encantadoras. Te encantará tener hermanas». El entusiasmo de mi madre me contagió. Asentí con fervor, embriagada por su alegría. Dejé que el pasado se hundiera en el olvido. Sabía a dónde me dirigía. Aquella estación otoñal, me sumergí en la vorágine de la Universidad del Estado vecino. Me entregué por completo a las materias de administración, tejiendo nuevas amistades, construyendo un futuro ajeno a las sombras del ayer. Mamá nunca llamó para disculparse por aquella bofetada, ni por nada más. Yo tampoco lo hice. Papá me visitaba cuando podía y hablábamos casi cada día. 4 años se esfumaron como un suspiro. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una agencia de mercadotecnia en la misma ciudad donde estudié. El sueldo inicial no era exorbitante, pero suficiente para alquilar un pequeño apartamento y vivir con holgura. Trabajé con ahínco, me quedaba hasta tarde, asumía proyectos adicionales. Mis jefes lo notaron. Los ascensos llegaron uno tras otro. Primero, subgerente, luego, gerente, finalmente, líder de equipo. Cada uno trajo consigo un sustancial aumento salarial. Por primera vez en mi vida, comencé a ahorrar una cantidad considerable de dinero. Un día, papá apareció en mi departamento con una sonrisa deslumbrante. Su negocio se había expandido a 3 sucursales y acababa de firmar contratos con 2 empresas más de alquiler de automóviles de lujo. «Esto es para ti», dijo, sacando un cheque de caja. La cantidad me dejó aturdida. «Es para la entrada de tu propia casa», añadió. «Has trabajado tan duro, princesa. Te lo mereces». 2 meses después, me mudaba a mi propio apartamento, no alquilado, sino comprado. Llegaron más aumentos, más promociones. Empecé a soñar con una casa con jardín, en uno de esos tranquilos barrios a las afueras de la ciudad. Una noche, el teléfono vibró en mi mano. Un número desconocido. La voz, titubeante, era la de Tasha. Una familiaridad me oprimió el estómago. Soy mamá. Creo que es hora de hablar. Quiero intentar reparar lo que hay entre nosotras». «Está bien», respondí, mi voz apenas un susurro. «Hablemos». Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro, territorio neutral. Cuando mamá entró, apenas la reconocí. Años habían esculpido surcos profundos en su rostro. Cansancio irradiaba de ella, un espectro lejano de la mujer segura que me había reemplazado por una nueva familia. «Te ves radiante», dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba su servilleta. Un incómodo intercambio de frases sobre el tiempo y mi trabajo nos ocupó hasta que la camarera trajo el café. Mamá respiró hondo y la verdad, cruda y dolorosa, emergió. «Dejé a Richard», confesó, sus ojos fijos en la taza. O mejor dicho, él me dejó. Después de hipotecar la casa para pagar la universidad de la niña. Esperé, dejándola contarlo a su propio ritmo.
Prometieron ayudarnos con los pagos una vez que se graduaran, dijo con una amarga sonrisa. Pero cuando llegó el momento, solo hubo excusas. Siempre excusas. El mercado laboral estaba difícil. Necesitaban enfocarse en sus carreras. Tenían sus propios gastos. Secó sus ojos con una mano temblorosa. Perdimos la casa. Todos esos años de pagos, desvanecidos. Y Richard simplemente hizo sus maletas y se mudó con Sarah. Dijo que ya no podía soportar la presión económica. Mamá, comencé, pero ella levantó la mano. Por favor, déjame terminar. Me equivoqué, Tasha. Los elegí a ellos, sobre ti. El peso de mis actos me aplastaba. Le permití que la hirieran, la herí yo mismo. Y lo lamento, profundamente, con la amargura de 1000 inviernos. Sus ojos, 2 fuentes desbordadas, reflejaban la verdad de su dolor. Su voz, temblorosa, como una hoja al viento, no mentía. A pesar de los años, de la herida abierta que el tiempo no había cicatrizado, me encontré a mí mismo, de manera inesperada, extendiendo la mano a través de la mesa, buscando la suya. El perdón brotó, silencioso como un susurro, pero sincero, genuino, una promesa que resonó en mi alma. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos, un carrusel de pensamientos incesantes sobre nuestra conversación. Sobre mamá, sola y desamparada, tras entregar todo a quienes no le habían dado nada a cambio. Una especie de justicia poética, un giro del destino, pero la alegría no llegaba. En cambio, un mar de tristeza se mezclaba con la promesa de una nueva oportunidad, la posibilidad de demostrar una grandeza de espíritu que antes desconocía. Un miércoles por la tarde, la llamé. Tras los saludos, le conté que rondaba la idea de adquirir una casa, en nuestro antiguo barrio, quizás con un jardín. Demasiado espacio para mí solo, pero ¿querría vivir allí con mi madre? Tomé 7 días de vacaciones y volé a casa para iniciar la búsqueda. Encontré un lugar hermoso, en las afueras, sin lujos, pero sólido y acogedor, con un porche que abrazaba la vivienda y árboles imponentes en el jardín. Mamá lloró al verlo. Cuando papá supo de mi decisión, esperaba su enfado, su reproche. Pero me sorprendió. «Tienes un corazón más grande que la mayoría, princesa», dijo, estrechándome con fuerza. «Estoy orgulloso de ti». Los meses siguientes fueron un bálsamo, una recuperación lenta pero firme. Llegaba los fines de semana, visitaba primero a papá, luego a mamá en su nueva morada. Reconstruíamos nuestro vínculo familiar, poco a poco, tejiendo un nuevo tapiz de amor y comprensión. Una luz distinta brillaba en sus ojos, la chispa de la madre que recordaba de mi infancia, resurgiendo tras años de sombras. Durante una visita, detalles extraños saltaron a mi vista, como piedras preciosas en un jardín desconocido. Toscas botas de hombre junto a la entrada, una chaqueta ajena colgada en el pasillo. «Un amigo, nada más», respondió mi madre con prisa, al formular mi pregunta. «Ya sabes cómo son estas cosas». Entonces, no le di importancia. Quizá debía hacerlo. El teléfono vibró un martes por la mañana, anunciando la llamada, como un trueno en la calma de mi jornada laboral. Era la tía Carol. Su voz, vacilante, como una vela al viento, murmuró. «Hay algo que debes saber, Tasha, querida. ¿Sobre tu madre? Bueno, Richard vive en la casa, con sus hijas. Se mudaron hace meses». «Imposible», protesté, la incredulidad apoderándose de mí. «Estuve allí hace apenas 2 semanas. Solo estaba mamá. Ella los hace marchar antes de tus visitas», explicó Carol con dulzura, como quien desvela un secreto doloroso. Marine, la vecina, los ha visto entrar y salir durante meses. De pronto, aquellas pertenencias extrañas cobraron un significado terrible. Las botas, la chaqueta, la manera evasiva de mamá. Di las gracias, colgué y reservé el primer vuelo de regreso a casa. Sin aviso previo, sin llamada a mamá. Agarré mi ordenador portátil, podría trabajar a distancia, y me dirigí al aeropuerto. Era miércoles por la tarde cuando llegué a la casa en mi coche de alquiler. La vieja camioneta de Richard estaba en la entrada, la misma que había tenido durante tantos años. Mi llave giró suavemente en la cerradura,
abriendo la puerta a una verdad que me dejó sin aliento. El aroma a estofado, el favorito de Ricardo, me trajo de golpe a mi adolescencia. Mamá, ataviada con su delantal predilecto, lidiaba con una olla humeante en la cocina. Sara y Emma, sentadas a la mesa, irradiaban la misma arrogancia de siempre, aunque con algunos años más encima. Ricardo, absorto en su periódico, ocupaba su butaca habitual. Mamá me vio primero. La cuchara de madera que sostenía cayó al suelo con un golpe seco. El rostro de mamá palideció. «Tasha, no te esperábamos hasta el sábado», exclamó sorprendida. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Sara, con una sonrisa burlona, respondió. «Vivimos aquí ahora. Mamá nos invitó». Mamá, con un suspiro, confesó. «Me di cuenta de que la familia debe mantenerse unida». «¿Familia?», me dirigí a ella, mientras secaba sus manos con nerviosismo en el delantal. «¿Después de todo lo que te hicieron? ¿Después de que te quitaron tu casa?». «Se disculparon», respondió mamá con una voz cansada. «Están intentando enmendar las cosas. Ricardo ha cambiado. Las chicas han cambiado». «Sácalas de aquí», la interrumpí. «Esta es mi casa, y quiero que se vayan». Mamá se irguió, con esa terquedad que tanto conocía. «Los amo, y quiero que estén aquí», dijo con firmeza. «¿Los amas?», exclamé incrédulo. «Te arruinaron, te dejaron sin hogar», recordé. «¿Has olvidado cómo me trataron? ¿Cómo me acosaron día tras día? ¿Cómo destruyeron mis cosas, me robaron mi habitación, convirtieron mi vida en un infierno?». Mamá, con un gesto desdeñoso, respondió. «Eran solo niñas entonces. ¿Y qué hay de ahora?», exigí. «Me utilizaron como moneda de cambio para sus estudios superiores. Me abandonaron. Richard me dejó cuando las cosas se complicaron. ¿Cómo puedo simplemente perdonar eso?». «Porque es su familia», insistió mi madre, alzando la barbilla con terquedad. «Cometieron errores, pero ahora lo lamentan». Sara y Emma intercambiaron miradas complacientes. Richard permaneció allí, con esa misma sonrisa autocomplaciente que recordaba de mi infancia. «Bien», dije, mi voz gélida como el hielo. «Entonces les doy una opción, mamá. Ahora mismo, ellos o yo». El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Observé el rostro de mi madre, buscando algún vestigio de la progenitora que conocí, la que trenzaba mi cabello, besaba mis rodillas raspadas y me decía que podía hacer lo que quisiera. «Los elijo», dijo finalmente. «Somos felices juntos, Tasha. ¿Por qué no puedes simplemente aceptarlo?». Algo en mi interior se endureció para siempre. «Tienen 2 días para salir de mi casa, todos ustedes. No puedes hacer esto». La voz de mi madre se elevó hasta convertirse en un grito. «Soy tu madre, no puedes echarme». Verás, me di la vuelta y salí, sus voces siguiéndome por el camino de entrada. 2 días después, regresé. Nada había cambiado. Sus coches seguían en el camino de entrada, y cuando entré, estaban todos sentados en la sala como si fueran los dueños del lugar. «Les dije que se fueran», dije. «Mamá, de hecho, rió. Y te dije que no puedes echarme. Soy tu madre». «Bien». Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias. «Entonces dejaré que la policía se lo explique». «No te atreverás». Richard comenzó a levantarse de su silla. «¿Aló? Necesito ayuda para desalojar a unos ocupantes ilegales de mi propiedad». Les di mi dirección con toda claridad, manteniendo el contacto visual con mamá durante toda la conversación. Lo que sucedió después fue una pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, la policía estaba allí. Mamá gritaba y lloraba desconsoladamente, mientras los agentes le explicaban que sí, podía desalojarlos, y que no. Ella no tenía ningún derecho legal a quedarse. Ricardo se puso lívido de furia, despotricando contra mí con una lluvia de insultos. Sara y Emma se unieron al coro. Sus verdaderas intenciones se transparentaban tras sus ropas de marca y sus sonrisas forzadas. «¡Perra ingrata!», aulló mamá mientras la policía los escoltaba hacia la calle. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Después de todo lo que tú has hecho por mí», pensé, observando cómo cargaban sus pertenencias en los coches. «Menciona una sola cosa, mamá. Una sola cosa que hayas hecho por mí desde el día que te casaste con él». No supo qué responder. Tía Carol me mantiene al tanto,
aunque nunca le pregunto. Viven en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, luchando para pagar el alquiler. Ricardo sigue sin encontrar un trabajo estable. Sara y Emma nunca vienen a verme, demasiado ocupadas con sus vidas para preocuparse por la madre que lo sacrificó todo por ellas. A veces, mamá llama tarde en la noche, pero nunca contesto. La casa permanece vacía la mayor parte del tiempo. Estoy considerando venderla, quizás comprar algo más cerca de la ciudad donde vivo ahora. Algo más pequeño, más íntimo. Algo que no guarde los fantasmas del pasado. Un lugar donde las sombras de 8 años de sufrimiento no me recuerden constantemente la amargura de aquella situación. Siempre anhelé tener hermanas. Las descripciones de mamá pintaban un futuro idílico, un sueño hecho realidad. Pasaba horas tejiendo relatos de nuestra vida juntas, un tapiz de noches familiares jugando y momentos de complicidad entre hermanas. La boda fue íntima, pero hermosa. Yo, ataviada con un vestido azul pálido, llevaba una cesta repleta de flores. Sara y Emma, vestidas con idénticos trajes rosados, susurraban y reían en secreto durante la ceremonia. Intenté captar sus miradas, anhelando ser parte de sus bromas, pero ellas se apartaban. Cuando se mudaron, la emoción me mantuvo despierta casi toda la noche. Había limpiado mi habitación, dejado espacio en el armario del baño y preparado tarjetas de bienvenida para cada una. Mamá me ayudó a decorar sus habitaciones con flores. «Mira, ya eres una excelente hermana», dijo, besándome la frente. Si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba, quizás habría luchado con más ahínco por mantener las cosas como estaban. Quizás le habría confesado a papá mi verdadero sentir sobre la nueva boda de mamá. Pero tenía 11 años y creía en los cuentos de hadas, en familias ensambladas felices. 3 días bastaron para que mi cuento de hadas se convirtiera en una pesadilla. A la mañana del 4.º día, me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para la escuela. Al intentar entrar al baño, la puerta estaba cerrada con llave. «1 minuto», canturreó Sara. Ese minuto se extendió hasta 45. El apodo de Tasha, la codiciosa, lanzado a mis espaldas por Sara y Emma, cuando los adultos no estaban cerca, era solo el inicio de su campaña. Mis libros de texto aparecían inexplicablemente mutilados, sus páginas destrozadas como presas de una fiera invisible. Mis prendas, mancilladas por un accidente de esmalte de uñas, parecían llevar la marca de su crueldad. Las tareas escolares desaparecían, reapareciendo arrugadas y humilladas en la basura, como si fueran objetos indignos. Cada que intentaba contarle a mamá su desaprobación, un torrente silencioso de reproches, me inundaba. «Tasha, deja de buscar atención», me decía, su voz una sentencia fría. «Sé que este cambio es difícil, pero inventar historias sobre tus hermanas no es la solución. No son mis hermanas». Exploté un día, tras descubrir mi suéter favorito, desgarrado como un mapa antiguo, su tejido roto en 1000 pedazos. Eso me valió una larga charla de mamá y Richard sobre la importancia de la familia y la gratitud, sus palabras como golpes de martillo sobre mi ya lastimado corazón. Pero el golpe final llegó 7 días después, con el anuncio de mamá de la reorganización de las habitaciones. Sara y Emma, según explicó sin mirarme a los ojos, necesitaban más espacio. Mi habitación, con sus armarios espaciosos, sería la suya. Mis pertenencias, ya trasladadas a un espacio minúsculo junto al cuarto de lavado, lo confirmaban. Aquella habitación era una cárcel diminuta, apenas más grande que un armario con ventana, donde mi cama y mi cómoda se apretaban, sofocándose mutuamente. Al ver mis cosas apiñadas en ese rincón, algo dentro de mí se resquebrajó, un profundo quiebre. No era solo una cuestión de espacio, sino de mi lugar en esa familia, o más bien, de su ausencia. Richard, lejos de intervenir, se unió al juego de sus hijas, convirtiendo cada uno de mis actos en una prueba de mi rebeldía. Mi silencio, interpretado como un gesto de rencor, era otro eslabón en la cadena de sus acusaciones. Mi voz, un susurro inoportuno en un silencio atronador. Siempre perdía. Como mi padre decía,
meneando la cabeza ante mis intentos fallidos de alcanzar sus metas inalcanzables, siempre creando problemas. Una manzana que no cae lejos del árbol. Irónico, porque su taller de reparación de automóviles, especializado en coches de alta gama, prosperaba. Tras un inicio difícil, su reputación crecía, piedra a piedra. A Richard, sin embargo, nunca le conté nada. Que pensara lo que quisiera. Mis fines de semana con papá eran mi ancla en la tormenta. Pizzas, películas viejas, historias de coches lujosos que reparaba. Esos eran mis momentos sagrados. A veces me sentaba en su oficina, observando la quietud de su trabajo, un oasis de paz. «¿Qué tal en casa, princesa?», preguntaba de vez en cuando, y yo respondía con un bien. Tenía bastante con las largas jornadas, construyendo su negocio desde cero. No necesitaba mi carga añadida. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Me refugié en los libros, pasando incontables horas en la biblioteca, rodeada de amigos. Cualquier lugar era mejor que el hogar. De pronto, la graduación se asomaba, imponente. Presenté solicitudes a varias universidades. Las cartas de aceptación llegaron, una oleada de esperanza. Estaba eufórica. Una oportunidad de escapar. Un nuevo comienzo. Al día siguiente de la graduación, la alegría me desbordaba, una fuente inagotable. Durante la cena familiar, la noticia escapó de mi boca. Un torrente de palabras. Había sido aceptada en varias universidades. Mi padre, con una mano cálida sobre la mía, cruzando la mesa, me confesó su secreto. «Siempre he ahorrado para tu universidad, mi princesa. ¿Acaso creíste que dejaría que Richard tuviera razón?» Un torrente de alegría, lágrimas de felicidad inesperadas, inundaron mis ojos. Años de protegerlo de mis preocupaciones, de cargar con mis problemas en silencio, y él, en la sombra, tejiendo mi futuro. Guardé mi plan universitario como un tesoro, lejos de mi madre y su familia, dejándolos creer que habían ganado. Aquel verano, viví con papá, trabajando en el Café Dulce Grano, en el centro, para añadir a sus ahorros los míos propios. Una tarde, el tintineo de la campanilla anunció la entrada de Sara y Emma, ataviadas como para una pasarela, no para una cafetería humilde. Se instalaron, como era de esperar, en una mesa de mi sección, y me lanzaron una sonrisa burlona al acercarme con mi libreta. «Vaya, vaya», dijo Sara, con una voz que resonó entre los clientes. «Parece que alguien ha encontrado su vocación». Emma rió entre dientes. «Solo queríamos ver cómo vive la otra mitad, antes de irnos a la universidad en otoño. Papá ya ha elegido las universidades perfectas para nosotras». «¿Puedo tomar su orden?», pregunté, manteniendo mi tono profesional, luchando contra una sonrisa traviesa. «Si tan solo supieran. Seguramente aún estarás tomando pedidos cuando nosotras nos graduemos», continuó Sara, examinando sus uñas impecablemente pintadas. «Pero no te preocupes, quizás te dejemos unas generosas propinas cuando visitemos la ciudad desde la universidad». Sonreí, anotando sus complicados pedidos, cafés con leche medio desnatados, extra calientes.